¿Alguna vez te has despertado un día y has descubierto que toda tu vida era una mentira? Que el hombre que dormía a tu lado cada noche ocultaba secretos que podrían destruir todo lo que amabas. Me llamo Salomé, tengo 78 años y hoy les contaré una historia que he guardado en secreto durante décadas. Una historia sobre cómo el amor puede cegarnos, cómo la inocencia puede ser nuestra mayor debilidad. Y cómo a veces necesitamos transformarnos en personas que nunca imaginamos para proteger a quienes más amamos. Si alguna vez te has sentido traicionada, si alguna vez tuviste que ser más fuerte de lo que creías posible, o si alguna vez tuviste que tomar decisiones imposibles por el amor de tus hijos, esta historia es para ti. Porque a veces, aprender sobre la trayectoria de otra mujer puede ayudarnos a comprender nuestra propia fuerza. Quédense conmigo hasta el final, porque lo que estoy a punto de revelarles mostrará cómo una chica de 17 años, criada para ser solo esposa y madre, descubrió dentro de sí misma a una guerrera que ni siquiera sabía que existía. Y dime de dónde me escuchas, siempre me gusta saber, y si quieres ayudar al canal suscríbete y deja un like, siempre recibirás historias de mujeres increíbles. Mi historia comenzó en 1963, en las montañas de Medellín, Colombia. Tenía solo 17 años y creía en los cuentos de hadas. Me llamo Salomé López, y por aquel entonces, aún creía que el amor sería como las películas mexicanas que veíamos en el cine. Nuestra casa se alzaba en una colina, una construcción sencilla de ladrillo visto con techo de tejas rojas. Desde el patio trasero, se veía todo el valle, sus casitas de colores esparcidas como confeti lanzado por un niño. El aroma a café siempre flotaba en el aire de la mañana, mezclado con las flores de jazmín que mi madre, Galatea, cultivaba en el balcón. Yo era la hija menor de Aurelio López, un hombre de manos callosas que supervisaba la cosecha de café en una finca cercana. Mi padre era estricto, de esos que creían que las mujeres nacían para casarse, tener hijos y cuidar del hogar. Mi madre, pobrecita, nunca lo cuestionó. Se pasaba los días cosiendo al aire libre, con esa máquina Singer negra que hacía un ruido rítmico que me tranquilizaba de pequeña. Tec 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 tec. El sonido de la máquina resonaba por toda la casa, sobre todo por las tardes, cuando la lluvia caía con fuerza sobre el techo de hojalata de la cocina. Era un sonido que representaba seguridad, rutina, el mundo pequeño y predecible en el que vivía. En aquellos días, mi mayor preocupación era si el vestido azul que mamá me estaba haciendo estaría listo para la celebración del día de San Juan. Soñaba con bailar con algún chico guapo, tal vez recibir un ramo de flores, tal vez incluso un primer beso detrás de la iglesia. Qué ingenua fui. Recuerdo vívidamente el día en que todo cambió. Era un jueves de marzo, el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y rosa. Estaba en el patio trasero, tendiendo la ropa, cuando oí voces que venían de la sala. Voces de hombres que hablaban en voz baja con mi padre. Me acerqué a la ventana, escondida tras las cortinas de chins floreadas que mi madre había cosido. Solo veía siluetas, mi padre, otro hombre, más bajo y gordo, y un tercero, alto, elegante, con un sombrero que le ocultaba la mitad del rostro. La niña es bonita, Aurelio. Y dijiste que es obediente. Salomé es una buena chica, don Ricardo. La criaron para ser esposa y madre. Nunca me causó problemas, sentí que se me aceleraba el corazón. Hablaban de mí como si fuera ganado para vender. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el cesto de la ropa. ¿Te imaginas lo que sé? Siente al descubrir que tu destino está decidido sin que lo sepas. ¿Qué hombres desconocidos estaban ahí, en tu propia casa, negociando tu futuro como si fueras una mercancía? El hombre del sombrero era Ricardo Vázquez, de 34 años en ese entonces. Después supe que provenía de una familia adinerada, terratenientes y empresarios, de la que nadie hablaba mucho. Para mi padre, representó una oportunidad para una vida mejor para su familia. ¿Para mí? Bueno, nadie me preguntó qué pensaba. Recuerdo correr a mi habitación esa noche y tirarme en la cama de hierro con colchón de paja que compartía con mi hermana Mercedes, 2 años mayor. La habitación olía a lavanda. Mamá siempre ponía bolsitas de lavanda dentro del armario de madera donde guardábamos nuestra poca ropa. Mercedes, ¿escuchaste lo que decía papá?, susurré en la oscuridad. Sí, hermana. Te casarás con un hombre rico. Deberías ser feliz. ¿Feliz? ¿Cómo iba a ser feliz casándome con un desconocido? Pero en aquel entonces, las chicas como nosotras no teníamos otra opción. La voluntad de mi padre era ley, y punto. 3 semanas después, conocí oficialmente a Ricardo.
Llegó un sábado por la mañana, conduciendo un coche negro reluciente, el más bonito que jamás había visto. Vestía un traje gris de corte impecable, zapatos de cuero lustrados y llevaba un ramo de rosas rojas. Para ti, Salomé, dijo, extendiendo las flores con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ricardo tenía el pelo negro peinado hacia atrás con brillantina y un bigote fino y bien recortado. Era guapo, no podía negarlo. Pero había algo en su mirada, una frialdad que me estremeció. Durante esa primera visita, habló principalmente con mi padre. Hablaron de negocios, de la región, de política. Yo estaba sentada en un rincón de la habitación, con las manos entrelazadas en el regazo, luciendo mi mejor vestido, un vestido de algodón floral que mi madre había cosido especialmente para la ocasión. ¿Sabe cocinar Salomé?, preguntó Ricardo. Claro, don Ricardo. Ella hace el mejor sancocho de la región, respondió mi padre con orgullo, como si yo fuera un premio para presumir. Cuando Ricardo se levantó para irse, se acercó y me tomó la mano. Sus manos eran suaves, a diferencia de las callosas manos de los hombres que conocía. Pero estaban frías. Muy frías. Nos casaremos en 2 meses, Salomé. Espero que seas una esposa ejemplar. Solo asentí porque no sabía qué más hacer. Los 2 meses siguientes fueron un torbellino. Mamá trabajó día y noche en mi vestido de novia, un sencillo pero elegante vestido de satén blanco con pequeñas perlas bordadas en el corpiño. Lloraba mientras cosía, pero siempre lo ocultaba cuando le preguntaba por qué. Son lágrimas de felicidad, mija, dijo, pero yo sabía que no era cierto. Ricardo aparecía todas las semanas, siempre con regalos, un collar de perlas, un par de aretes, chocolates importados. Era educado, incluso caballeroso, pero nunca demostraba verdadero afecto. Todo era muy calculado. Como si siguiera un guión. Durante nuestras citas, siempre supervisadas, por supuesto, él hablaba de su casa en Medellín, una mansión con jardín y piscina. Hablaba de los sirvientes que me cuidarían, de cómo tendría todo lo que siempre había soñado. Nunca más tendrás que preocuparte por el dinero, Salomé. Tendrás hermosos vestidos, joyas, todo lo que una mujer pueda desear. Pero yo no quería esas cosas. Quería amor. Quería que me mirara como los hombres miran a sus esposas en las películas. Quería mariposas en el estómago, quería que mi corazón se acelerara cuando llegara. Nada de eso pasó. La única mariposa que sentí fue nerviosismo, miedo a lo desconocido. El día de la boda llegó un soleado sábado de mayo. La pequeña iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro estaba decorada con flores blancas y amarillas. El padre Manuel, quien me bautizó y me dio la primera comunión, dirigió la ceremonia con esa voz profunda que resonaba en los muros de piedra. Caminé por el pasillo del brazo de papá, sintiendo el peso del velo de tul que había pertenecido a mi abuela. Mis pies, apretados en mis nuevos zapatos blancos, temblaban a cada paso. El aroma a incienso y velas derretidas llenaba el aire, mezclándose con el perfume de las flores, cuando Ricardo levantó el velo y me dio el beso de bodas. Sus labios estaban tan fríos como sus manos. No hubo magia, ni chispa. Solo un ritual realizado ante Dios y los hombres. La fiesta fue en casa de mis padres. Mataron un cerdo, hicieron bandeja paisa y sonaba aguardiente y vallenato en la pequeña radio. Las mujeres bailaron en la sala, los hombres charlaron en el patio, fumando cigarrillos. Sonreí, saludé a los invitados, acepté sus felicitaciones, pero por dentro me sentía como si estuviera observando la vida de otra persona. Como si esa chica del vestido blanco fuera una desconocida y yo lo observara todo desde lejos. Si te gusta esta historia, dale a me gusta, para darme fuerzas para seguir adelante. Porque lo que sigue me ha cambiado la vida para siempre. La casa de Ricardo en Medellín era realmente impresionante. 3 pisos, con una escalera de mármol en la entrada principal, jardines bien cuidados y una vista impresionante de la ciudad. Teníamos 5 sirvientes: doña Carmen, la cocinera, Esperanza, la señora de la limpieza, Joaquín, el jardinero, y 2 hombres a quienes Ricardo llamaba guardias de seguridad, Miguel y Ramón. Al principio, pensé que tenía suerte de tener seguridad. Al fin y al cabo, éramos ricos, ¿no? Los ricos necesitan protección contra los ladrones. Qué equivocado mi rutina era sencilla y predecible. Me despertaba a las 6 de la mañana, tomaba café en el balcón mientras veía a Joaquín regar los rosales.
Luego supervisaba las tareas del hogar con doña Carmen, una mujer canosa que me trataba con cariño maternal, pero siempre con un dejo de recelo en la mirada. Doña Salomé, me dijo, el señor Ricardo le dejó claro que no debe salir sola. Cuando quiera ir al pueblo, debe avisarle a Miguel o a Ramón. Me pareció extraño, pero Ricardo me explicó que era por mi seguridad. Esta es una ciudad peligrosa, Salomé. No quiero que te pase nada, parecía cuidado, pero con el tiempo comencé a darme cuenta de que no era protección, era control. Las noches con Ricardo eran mecánicas, frías. Cumplía con sus deberes de marido como si cumpliera una obligación. No había conversación, ni afecto. Luego se vestía y se iba. Tengo asuntos que atender, era siempre su excusa, y volvía. Siempre muy tarde, a veces justo al amanecer, oliendo a cigarrillos, a veces a perfume de mujer. Fue doña Carmen quien sembró la primera semilla de desconfianza en mi mente. Un martes por la tarde, mientras ella pelaba patatas en la cocina y yo bordaba en la sala, la oí susurrar al teléfono. Sí, ¿volvió a salir anoche? No, ella no sospecha nada. Es muy joven, muy inocente. Cuando me acerqué, colgó rápidamente. Y sonrió, pero le temblaban las manos. ¿Con quién estaba usted hablando, señora Carmen? Ah, con mi hija, doña Salomé. Nada importante, pero sabía que estaba mintiendo. Las sospechas empezaron a crecer como la maleza en mi corazón. ¿Por qué Ricardo nunca me presentó a sus amigos? ¿Por qué no pudo conocer a su familia? ¿Por que los guardias de seguridad me seguían incluso cuando iba a la iglesia? Fue un jueves de septiembre cuando todo empezó a tener sentido. Ricardo había salido del trabajo antes de lo habitual, y decidí ordenar su oficina, una habitación en el segundo piso que siempre mantenía cerrada con llave. La llave estaba escondida tras un cuadro de San Judas Tadeo. Cuando abrí la puerta, mi mundo se derrumbó. Nunca olvidaré lo que vi en esa oficina. Fue como entrar en una vida paralela, una realidad que jamás podría haber imaginado. Las paredes estaban cubiertas de mapas de Colombia marcados con rutas extrañas. Había fotos de hombres armados, autos cargados de paquetes, cosechas que no reconocí. Y en el centro de la mesa, una pila de periódicos con titulares que me helaron la sangre, la mayor decomiso de cocaína de la historia. El cártel de Medellín domina el tráfico internacional. Ricardo Vázquez, buscado por la policía. Mi foto estaba allí. Una foto mía que ni siquiera sabía que existía, con una nota: esposa, punto débil, úsala si es necesario. Me fallaron las piernas y tuve que apoyarme en la mesa. El olor a cuero de los muebles, mezclado con el olor a cigarrillo que siempre impregnaba la ropa de Ricardo, me provocaba náuseas. Estuve casada con uno de los mayores narcotraficantes de Colombia, el hombre que dormía a mi lado, al que llamaba mi esposo, fue responsable de destruir miles de vidas. Y yo solo era una fachada. Una muñeca de porcelana que fingía ser normal. Oí pasos en la escalera. Guardé todo rápidamente y cerré la puerta con llave, guardando la llave. Cuando Ricardo entró en la habitación, yo estaba sentada en la cama, fingiendo leer una revista. ¿Cómo estuvo tu día, querida?, preguntó aflojándose la corbata. Miré a este hombre, realmente lo miré, y por primera vez vi quién era. La mirada fría, la sonrisa calculadora, las manos que parecían limpias pero estaban cubiertas de sangre. Bueno, respondí, sorprendiéndome con mi propia capacidad para mentir. Como siempre, esa noche, tumbada a su lado, escuchando su respiración agitada, empecé a planear. Aún no sabía qué, pero sabía que tenía que hacer algo. 2 semanas después, me enteré que estaba embarazada. La noticia del embarazo llegó como un huracán a mi ya turbulenta vida. El doctor Ramírez, el médico de cabecera, confirmó con una sonrisa: felicidades, señora Salomé. Será madre en julio. Ricardo estaba eufórico. Por primera vez desde que nos casamos, vi algo parecido a la alegría genuina en sus ojos. Un heredero, exclamó, levantándome y haciéndome girar por la habitación. Por fin tenemos un heredero que perpetúe nuestro legado. La palabra resonó en mi mente como un toque de difuntos. ¿Qué legado era este? ¿A qué mundo estaba trayendo a mi hijo? Durante el embarazo, Ricardo se volvió aún más protector. Ahora tenía 2 médicos particulares, una enfermera que me visitaba 3 veces por semana, y la vigilancia se había triplicado.
Miguel y Ramón fueron reemplazados por un equipo más grande, hombres serios, siempre armados, que me seguían incluso cuando iba al baño. Es por el bebé, explicó Ricardo. Tenemos muchos enemigos, Salomé. Necesito asegurarme de que ambos estén a salvo, enemigos. Otra palabra que me atormentaba. ¿Cuántas familias había destruido Ricardo? ¿Cuántas madres habían perdido a sus hijos por las drogas que vendía? Y ahora yo traería un niño a este mundo de violencia y mentiras. Las náuseas del embarazo eran intensas, pero nada comparado con las que sentía cada vez que Ricardo me tocaba. Sabía que esas manos habían ordenado muertes, planeado la destrucción de tantas vidas inocentes. Fue durante el 5.º mes de embarazo que presencié algo que me marcó para siempre. Era una noche de diciembre, Nochebuena. Estaba en el porche, admirando las luces de colores que Joaquín había colgado en el jardín, cuando oí gritos provenientes del patio trasero. Escondido tras las cortinas, vi a Ricardo hablando con 3 hombres. Uno de ellos estaba arrodillado, rogando por algo que no pude oír bien. Por favor, don Ricardo. Tengo hijos. Fue solo un error. Los errores tienen consecuencias, Emilio, respondió Ricardo, con esa voz fría que también conocía. Lo que pasó después. No puedo contarte con detalle. Pero sí puedo decir que fue esa noche que realmente entendí con quién me había casado. Y que mi hijo crecería siendo el hijo de un monstruo. Mi primer hijo, Gabriel, nació una mañana de julio de 1964. Fue un parto difícil, que duró casi 20 horas. Doña Carmen me sostuvo la mano todo el tiempo, susurrándome oraciones y dándome fuerzas. Cuando oí el llanto de mi bebé, todo cambió en mi interior. Fue como si se hubiera encendido una luz en medio de tanta oscuridad. Gabriel era perfecto. Pequeñito, con el pelo negro como el de su padre, pero con mis ojos marrones. Cuando me agarró el dedo con sus manitas, sentí una fuerza que desconocía en mí. Es un niño fuerte, dijo el doctor Ramírez. Será un gran hombre. Mirando a ese niño inocente en mis brazos, hice una promesa silenciosa. Hijo mío, nunca serás como tu padre. Me aseguraré de eso. Ricardo estaba rebosante de alegría. Compró puros caros para repartir entre sus amigos. Y mandó hacer tarjetas de cumpleaños con las iniciales de la familia bordadas en oro. Para él, Gabriel representaba la continuidad del imperio que había construido. Para mí, Gabriel representaba la esperanza. Y también la responsabilidad. 18 meses después, llegó Valentina, una niñita de cabello castaño y una dulce sonrisa que iluminaba cualquier habitación. 2 años y medio después, le tocó el turno a Estela, quien nació pequeñita, pero con una personalidad fuerte, evidente desde la cuna. 3 hijos. 3 razones para vivir, 3 razones para luchar. Fue cuando Estela cumplió 6 meses que tomé la decisión más difícil de mi vida. Ya no podía fingir que no sabía quién era Ricardo. No podía criar a mis hijos en ese ambiente de violencia y mentiras, pero ¿cómo escapar de uno de los hombres más poderosos de Colombia? La respuesta llegó de donde menos la esperaba. Doña Carmen lo sabía. Siempre lo supo. Fue una tarde de marzo de 1968, mientras bañábamos juntos a los 3 pequeños, cuando ella rompió el silencio que habíamos mantenido durante años. Doña Salomé, dijo con esa voz cansada de quien ha guardado secretos durante demasiado tiempo, necesito decirle algo. Dejé de secarle el pelo a Gabriel y la miré. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Tuve un hijo, continuó. Se llamaba Andrés. Tenía 19 años cuando las drogas de tu marido lo mataron. Sentí que el mundo se había parado. Carmen, quien había cuidado a mis hijos con tanto amor, había perdido a los suyos por culpa del hombre al que llamaba mi esposo. ¿Por qué no me lo dijiste nunca? Porque necesitaba trabajar. Porque no tenía a dónde ir. Porque pensé que si me quedaba cerca de ti y de los niños, podría protegerlos de alguna manera. Esa noche, después de que Ricardo se fuera a otro de sus negocios, Carmen y yo conversamos hasta el amanecer. Me contó sobre una red de mujeres que ayudaban a escapar a las esposas e hijos de delincuentes. Mujeres que lo habían perdido todo por el narcotráfico y ahora dedicaban sus vidas a salvar a otras familias. Hay una monja, la hermana Magdalena, que trabaja con la policía estadounidense. Ella puede ayudarles a ti y a los niños a empezar una nueva vida. Y tú, Carmen, ya he vivido mi vida, señora Salomé. Pero sus hijos merecen una oportunidad. El plan era arriesgado.
Teníamos que esperar el momento oportuno, cuando Ricardo viajara a una de sus reuniones de negocios de varios días. Necesitábamos reunir documentos y dinero, y encontrar la manera de burlar la seguridad. Carmen conocía a los guardias de seguridad desde hacía años. Conocía sus horarios, sus debilidades, sus puntos ciegos. Miguel tiene diabetes, explicó. Todos los martes a las 3 de la tarde, necesita inyectarse insulina. Está solo en el baño al menos 15 minutos. Y Ramón siempre duerme la siesta. Después de comer, sobre todo si le ponemos un poco de sedante natural en el café. Pasamos 2 meses planeando cada detalle. Carmen obtuvo documentos falsos a través de contactos que había hecho a lo largo de los años. Yo recaudé dinero en secreto vendiendo discretamente unas joyas que Ricardo me había regalado. La fecha elegida fue el 15 de mayo de 1968. Ricardo viajaría a Bolivia para una reunión de negocios, que duraría una semana. La noche antes de huir, besé a mis hijos mientras dormían y les hice otra promesa: mañana comenzaremos una nueva vida. Crecerán lejos de toda esta violencia. Gabriel tenía casi 4 años, Valentina 2 y medio, y Estela 1 año y 8 meses. Era hora de reconstruir nuestras vidas. El día de la fuga fue el más largo de mi vida. Cada minuto parecía una hora. Cada sonido me hacía saltar del susto. Por la mañana, actué con normalidad. Desayuné con los niños, supervisé sus tareas domésticas y jugué en el jardín como si fuera un día cualquiera. Pero por dentro, el corazón me latía tan fuerte que temía que todos lo oyeran. Carmen preparó una pequeña maleta con lo esencial: algo de ropa para los niños, documentos, el dinero que habíamos ahorrado y una foto de mi madre, el único recuerdo que no podía dejar atrás. A las 2 de la tarde, le dimos a Ramón la infusión tranquilizante. A las 2:50, Carmen acostó a los niños en la sala, fingiendo que solo era una siesta, cuando Miguel fue al baño a inyectarse la insulina. Fue nuestra oportunidad. Vamos, señora Salomé, susurró Carmen. Rápido, pero sin prisas, para no llamar la atención. Cogí a Gabriel en brazos, estaba somnoliento por el té que le había dado Carmen. Carmen cargó a Estela, y la pequeña Valentina caminaba a mi lado, agarrada con fuerza al dobladillo de mi vestido. El corazón me latía con fuerza mientras caminábamos hacia la puerta trasera. Cada paso resonaba en mi cabeza como un trueno. Joaquín nos esperaba con la puerta abierta. Tenía los ojos rojos, y se notaba que él también lo sabía. Todo, vaya con Dios, señora Salomé, murmuró. Cuide bien de estos niños. Afuera, la hermana Magdalena nos esperaba en una camioneta blanca con vidrios polarizados. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello canoso recogido en un moño y una mirada decidida pero amable. Date prisa, dijo. Solo tenemos una hora antes de que se den cuenta de tu desaparición. Mientras la camioneta arrancaba, eché un último vistazo a la casa donde había vivido durante casi 5 años. Era una prisión dorada, pero seguía siendo mi hogar. Y dejaba atrás no solo una vida, sino toda mi identidad. A partir de ese momento, dejé de ser Salomé Vázquez. Era solo una madre que huía con 3 niños pequeños, en busca de libertad. El viaje a Bogotá duró 8 horas. Los niños durmieron la mayor parte del tiempo, exhaustos por el largo día. Yo permanecí despierto, mirando por la ventana las montañas y los valles que se alternaban en el paisaje, preguntándome qué haría Ricardo al descubrir nuestra huida. La hermana Magdalena explicó que estaríamos escondidos en un convento durante algunas semanas, hasta que nuestros documentos de viaje a los Estados Unidos estuvieran listos. Allí podrán reconstruir su vida, dijo. Hay programas de protección para familias como la suya. Sus hijos podrán estudiar y tener una vida normal. Una palabra cuyo significado había olvidado hacía mucho tiempo. Llegamos a Estados Unidos una fría mañana de junio de 1968. El avión aterrizó en el aeropuerto de Miami y nunca olvidaré la sensación de pisar suelo estadounidense con mis 3 hijos pequeños abrazados a mí. No hablábamos inglés. Solo teníamos unos pocos cientos de dólares en el bolsillo. Pero éramos libres. La agente que nos recibió, Susan Martínez, era hija de padres cubanos y hablaba un español perfecto. Nos llevó a un pequeño apartamento en un barrio llamado La Pequeña Habana, donde muchas familias latinoamericanas estaban renovando sus vidas. El apartamento tenía 2 habitaciones diminutas, una cocina del tamaño de un armario y un baño que compartíamos con nuestros vecinos al final del pasillo. Pero tenía algo que nuestra mansión de Medellín nunca tuvo:
paz. Durante los primeros meses, sobrevivimos gracias a la ayuda del gobierno y a organizaciones benéficas. Limpiaba casas durante el día mientras los niños asistían a una guardería comunitaria. Por la noche, estudiábamos inglés juntos, sentados en la mesa de fórmica de la cocina. Mamá, ¿por qué no nos vamos a casa?, preguntó Gabriel, mezclando el español con las primeras palabras en inglés que aprendió. Este es nuestro hogar ahora, mijo, respondí, agarrándole las manitas. Aquí estamos a salvo, a salvo. Por fin estábamos a salvo. Gabriel se adaptó rápidamente a la escuela estadounidense. Valentina era más tímida, pero se hizo amiga de una chica puertorriqueña de su clase. Estela, aún muy joven, aprendió inglés a la vez que perfeccionaba su español. Después de 2 años limpiando casas, conseguí trabajo como costurera en una fábrica de ropa. No era el trabajo de mis sueños, pero pagaba mejor y me permitía estar en casa cuando los niños llegaban del colegio. Por la noche, después de que se durmieran, me sentaba en el pequeño balcón del apartamento a contemplar las estrellas. Pensaba en Ricardo, preguntándome si aún nos estaría buscando. Pensaba en doña Carmen, esperando que estuviera bien. Pensaba en la vida que habíamos dejado atrás y en la que estábamos construyendo. Fue difícil, pero éramos felices. Por primera vez en años, mis hijos reían sin miedo, jugaban sin mirar atrás y dormían sin pesadillas. Pasaron 5 años. Ya era ciudadana estadounidense, los niños hablaban inglés a la perfección y nuestras vidas por fin parecían estables. Gabriel tenía 9 años y soñaba con ser médico. Valentina, a los 7, amaba dibujar y pintar. Estela, a los 6, ya mostraba la fuerte personalidad que la caracterizaría el resto de su vida. Fue una mañana de septiembre de 1973 cuando el pasado nos alcanzó. Estaba preparando el desayuno cuando llamaron a la puerta. 3 golpes lentos y intencionados. Se me heló la sangre. Nadie nos visitaba tan temprano, y ese golpe me resultó familiar. Miré por la mirilla y mi mundo se vino abajo otra vez. Era Miguel, el exguardia de seguridad de Ricardo. Señora Salomé, dijo desde el otro lado de la puerta. Sé que está ahí. Necesito hablar con usted. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el pomo de la puerta. Los niños desayunaban en la cocina, ajenos al peligro que acababa de llamar a nuestra puerta. ¿Qué quieres?, pregunté. Sin abrirlo, don Ricardo ha muerto, dijo. Lo mataron hace 2 meses. Necesito hablar contigo sobre los niños. Muerto. Ricardo estaba muerto. No sentí el alivio que esperaba. Sentí vacío. Y miedo. Mucho miedo. Abrí la puerta apenas un poco, dejando puesta la cadena de seguridad. Miguel parecía mayor y cansado. Tenía cicatrices en la cara que antes no tenía. Como me encontraste, me llevó tiempo, pero logré localizarla. Don Ricardo nunca dejó de buscarla. Hasta el día de su muerte, él, me da igual, dije. ¿Qué quieres? Otros hombres te buscan. Son enemigos de don Ricardo. Creen que los niños podrían saber algo, podrían tener información sobre dónde escondió el dinero. Sentí que me flaqueaban las piernas. ¿Qué dinero? Mis hijos no saben nada, lo sé, señora Salomé. Pero ellos no. Vine a advertirle. Tiene que salir de aquí. Hoy mismo, no tuvimos tiempo. Miguel explicó que otros hombres estaban llegando al pueblo. Y que alguien que conocía nuestra historia había filtrado nuestra ubicación. Tengo un lugar seguro para ti, dijo. En Oregón, en un pueblito. Nadie buscará allí. ¿Por qué me ayudas?, pregunté con sospecha. Miguel bajó la mirada. ¿Por qué? Porque yo también tengo hijos, doña Salomé. Y porque lo que hizo don Ricardo estuvo mal. Solo que tardé mucho en admitirlo. 2 horas después, estábamos de nuevo en camino. Esta vez, no había ni la hermana Magdalena ni la camioneta. Solo Miguel, conduciendo un coche viejo, y los 4 amontonados en el asiento trasero con 2 maletas pequeñas que contenían todas nuestras pertenencias. Los niños estaban confundidos y asustados. Gabriel, el mayor, hizo preguntas que no supe cómo responder. Mamá, ¿estamos corriendo otra vez? Sí, mijo. Pero esta vez será la última. Te lo prometo, promesas. ¿Cuántas promesas hice y rompí a lo largo de los años? El viaje duró 3 días.
Paramos en moteles baratos, comimos sándwiches de gasolinera y dormimos hacinados en camas pequeñas. Miguel conducía sin parar, mirando constantemente el retrovisor, siempre tenso. Al tercer día, llegamos a Cascade Falls, Oregón. Un pequeño pueblo de 3.000 habitantes enclavado en las montañas, rodeado de pinares y lagos de aguas cristalinas. Era todo lo contrario a la Medellín de mi juventud, pero había algo en el lugar que me reconfortaba el alma. Aquí estarás bien, dijo Miguel. Es el fin del mundo. Nadie volverá a mirar aquí jamás. Nos dejó en una casa de madera alquilada, con vistas al lago. Antes de irse, me entregó un sobre con dinero. No es mucho, pero ayudará en los primeros meses. Y señora Salomé, lo siento mucho por todo. Lo siento por la vida que perdió, por los años de miedo que le causamos. Miré a este hombre que había sido mi carcelero y ahora era nuestro salvador. La vida tenía esas extrañas ironías. Gracias, Miguel. Dios te bendiga. Nunca lo volví a ver. Cascade Falls se convirtió en nuestro verdadero hogar. Era una pequeña comunidad donde todos se conocían, donde los niños podían jugar al aire libre sin miedo, donde yo podía dormir con las ventanas abiertas. Conseguí trabajo con la única costurera del pueblo, la señora Marta, una mujer de pelo blanco que se convirtió en una madre para mí. Nunca me preguntó mucho sobre nuestro pasado, solo decía, todos merecen una segunda oportunidad, cariño. Los niños prosperaron en ese ambiente. Gabriel se convirtió en el mejor alumno de la escuela, Valentina descubrió su talento para la música, y Estela, bueno, Estela se convirtió en la líder natural de cualquier grupo en el que estuviera. Los años pasaron como hojas arrastradas por el viento. Gabriel se graduó de medicina, como siempre soñó. Valentina se convirtió en profesora de música en una escuela de Portland. Estela estudió Derecho y ahora es abogada de derechos humanos. Todos se casaron, tuvieron hijos y formaron familias hermosas y sólidas. Familias basadas en el amor, la honestidad y la transparencia, todo lo que nunca tuvieron en su infancia, pero que juré que tendrían el resto de sus vidas. ¿Sabes qué es lo más interesante? Ninguno de mis hijos se equivocó. Ninguno se metió en las drogas, la violencia ni la delincuencia. Porque cuando creces distinguiendo el bien del mal, cuando tienes amor y estructura, cuando tienes modelos a seguir positivos, eliges el bien. Conseguí romper el ciclo. Hoy tengo 78 años. Mi cabello es tan blanco como la nieve que cubre las montañas de Oregón en invierno. Mis manos están arrugadas, marcadas por años de trabajo honesto. Pero mis ojos brillan. Con el orgullo de una mujer que ha cumplido su misión en la vida. Tengo 7 nietos maravillosos. Me llaman Abuela Salomé, y les encanta escuchar mis historias, bueno, algunas de ellas. Me guardo las más difíciles para mí, como lo he hecho todos estos años. La semana pasada decidí contárselo todo. ¿Saben por qué? Porque recibí una carta. Una carta de una joven de apenas 22 años que está pasando por la misma situación que yo pasé hace 50 años. Descubrió que su esposo está involucrado en drogas, tiene una hija pequeña y no sabe qué hacer. La carta llegó a través de una organización que ayuda a mujeres que sufren violencia doméstica. Alguien le había contado mi historia y quería consejo. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi historia no es solo mía. Se trata de todas las mujeres que se encuentran atrapadas en situaciones que jamás imaginaron. Se trata de todas las madres que tienen que tomar decisiones imposibles para proteger a sus hijos. Entonces, para ti que me estás escuchando y te reconoces en mi historia, para ti que puedes estar pasando por algo similar, quiero decir, eres más fuerte de lo que imaginas. Dentro de ti yace un guerrero que ni siquiera sabes que existe. Y cuando la situación lo exija, cuando tus hijos lo necesiten, cuando no haya otra salida, este guerrero aparecerá. No tengas miedo de empezar de nuevo. No tengas miedo de dejar atrás una vida que parece cómoda, pero que está construida sobre mentiras. Tus hijos no necesitan riquezas materiales. Necesitan una madre íntegra y valiente, que los ame más que a su propia seguridad. La verdad es que, a pesar de todo el sufrimiento, a pesar de todos los miedos, a pesar de todas las noches sin dormir, no me arrepiento de nada. Porque cada decisión difícil que tomé, cada riesgo que corrí, cada lágrima que lloré, valió la pena cuando veo hoy a mis hijos. Cuando veo que son buenas personas, que han formado familias fuertes y que contribuyen a un mundo mejor. Rompí las cadenas.
Y tú también puedes romper las tuyas. Mi historia no terminó ese día en Cascade Falls. De hecho, continúa cada día, en cada nieto que abrazo, en cada consejo que doy, en cada mujer que encuentra su camino hacia la libertad tras escuchar lo que pasé. La vida nos enseña que no somos víctimas de las circunstancias. Somos artífices de nuestro propio destino. Y cuando la situación parece imposible, cuando no vemos salida, es precisamente cuando descubrimos de lo que somos capaces. Hoy, a mis 78 años, puedo decir con certeza, estuve casada con uno de los mayores narcotraficantes de Colombia y no lo sabía. Me casé joven, un matrimonio arreglado por mi padre. El matrimonio feliz que siempre soñé se destruyó, pero yo no sobreviví. Más que eso, gané, y si una chica de 17 años, criada para ser solo esposa y madre, encontró la fuerza para huir con 3 niños pequeños y reconstruir su vida en un país extranjero, imagina lo que tú eres capaz de hacer. Si esta historia te tocó el corazón de alguna manera, si conoces a alguien que necesite escuchar esto o si simplemente crees que las historias de superación deben ser compartidas, deja tu me gusta abajo y suscríbete al canal, y en los comentarios, cuéntenme, ¿cuál fue la situación más difícil que han enfrentado? ¿Cómo encontraron la fuerza para superarla? Su historia puede inspirar a otros, como espero que la mía los haya inspirado a ustedes. Recuerda, eres más fuerte de lo que crees. Y nunca es tarde para empezar de nuevo. Un abrazo amoroso de una abuela que aprendió que el amor verdadero a veces exige las decisiones más difíciles de la vida. Con todo mi cariño, Salomé López.